Para los que ya me conocen, los saludo, y a los que no, me presento. Soy Roger Alarcón y junto con un equipo de talentosas personas decidimos hacer un proyecto de contenido y conocimiento llamado Negocios Cool. En dicho proyecto nació un podcast de nombre Surfers que como punta de lanza buscara inspirar y comunicar nuestra misión y visión, que se resume en desarrollar a personas y negocios para crear abundancia y lograr personas más libres, plenas y felices. Y hoy les tengo un emocionante anuncio sobre Surfers, nuestro podcast. Desde el principio nuestro formato de shorts ha sido una fuente de historias cortas y relevantes para inspirar a todos nuestros oyentes. Sin embargo, hemos escuchado sus sugerencias y hemos decidido llevar este formato a un nuevo nivel. A partir de ahora los shorts se transforman en una versión mejorada, diseñada para acercar más a nuestra comunidad. Queremos que seas tú parte fundamental de este cambio. Y te preguntarás, ¿cómo? Envíanos tus desafíos y experiencias empresariales. Queremos escuchar esos retos que estás enfrentando para lograr un negocio cool. Cada semana seleccionaremos una de sus historias y tú, junto con un experto invitado y yo, analizaremos y resolveremos estos desafíos. Queremos ofrecerte soluciones prácticas y crear un espacio en donde todos aprendamos juntos. Así que, si tienes una situación complicada en tu negocio, algo que te quite el sueño o simplemente un reto que no sabes cómo superar, envíanos tu historia. Puedes hacerlo escribiendo una cuartilla de la misma sobre tu empresa o sobre ti y enviarla a nuestro Instagram @negocioscool. No pierdas esta oportunidad de ser parte de algo grande y de transformar tu negocio con el apoyo de toda esta comunidad que sigue creciendo y desarrollando el potencial de personas y negocios para crear abundancia. Estamos aquí para ayudarte a triunfar. Manda tu historia a nuestro Instagram @negocioscool y únete a esta nueva ola de soluciones y crecimiento. Por cierto, nuestro formato de Backside sigue y seguirá. Historias inspiradoras sobre los temas que nos importan. Así que acompáñanos cada 2 semanas a continuar escuchando a nuestros invitados. Hagamos un cambio fundamental para lograr hacer dinero haciendo las cosas bien. Este episodio es presentado por Utopia. Las actuales capacidades de la inteligencia artificial generativa podrían automatizar actividades laborales que ocupan entre el 60 y el 70% del tiempo empleado. Conoce Utopia, una plataforma de IA revolucionaria y personalizable alimentada por múltiples inteligencias y un gestor de flujos que automatiza cualquier proceso dentro de tu organización. Conoce más de Utopia en utopia.ai. Utopia se escribe con doble P. Utopia, una plataforma de IA entrenada para tu organización. Y como te dije hace ratito, el primer reto comercial no era hacer anuncios. Realmente Telcel y Telmex no estaban en condiciones de hacer publicidad porque no teníamos arreglada la calidad del servicio. Habían muchísimos problemas técnicos. Cuando se compró la empresa, pues venía realmente muy deteriorada, incluso la parte celular. Entonces, lo primero era corregir cosas, pero pues me dio la oportunidad de, como te decía hace rato, esa primera innovación fue crear una fuerza de distribución, que es una parte fundamental de la mercadotecnia. No me preguntes por qué lo traía, yo creo que en las venas. Me encantaba ver todo lo que tenía que ver en el cómo funcionan las cosas, como esos programas, ¿no? Entonces, pues eso fue que también me ayudó cuando me tocó echar a andar productos como la tarjeta telefónica, más adelante el primer videoteléfono, luego pues lanzar los productos de Prodigy contigo. Y mi rol es buscar tecnologías siempre con 3 objetivos en mente, y es lo que mi equipo sabe hacer. Tecnologías o empresas que me ayuden a mí a vender más, es decir, valores agregados. Resulta que pues yo tengo 300 millones de clientes. ¿Qué más les puedo vender a esos clientes con un tercero que yo lo voy a integrar en mis canales de distribución, que son desde las tiendas, la facturación, algún servicio digital? Entonces, ¿qué puedo vender más? Es un objetivo. El segundo es tecnologías que me ayuden a ser más eficiente, a bajar gastos, a bajar costos, ¿no? Entonces, cualquier tecnología que a mí me va a ayudar a, vamos a pensar, ciertas funciones que requieren mucha mano de obra y que son, yo le llamo computer-based tasks. Cosas que hace una computadora y tienes atrás una persona tecleándola, que hoy día muchas de ellas se pueden automatizar con inteligencia artificial de la nueva, pero incluso con inteligencia artificial de la anterior, es decir, con machine learning. Muchas de estas cosas ya permiten que uno se haga más eficiente, baje sus gastos. Pues eso también es mi rol, buscar tecnologías que ayuden a ello. Y tercero, y no están en este orden, tecnologías o empresas que me ayuden a mí a mejorar el servicio al cliente o la experiencia del cliente. Que las reglas de la felicidad es algo que hacer, algo que amar y algo que desear. Acordarme de prácticamente cómo inició mi carrera en esta conversación fue refrescante.
Pero más refrescante es escuchar a uno de los líderes que ha sido una pieza importante en la transformación de las telecomunicaciones en México. Andrés nos comparte este rumbo y reflexiones que nos pueden ayudar a entender los lugares y tiempos que vivimos y viviremos en los próximos años. A través de su carrera y de su historia personal, nos damos cuenta de los grandes cambios tecnológicos que hemos vivido en los últimos 30 años. Quienes lo conocemos, podemos decir que poca gente entiende el mundo comercial y tecnológico como él. Siempre con una energía incansable, ha logrado escalar en el mundo corporativo desde muy joven, siendo probablemente el director comercial más joven de Telmex con tan solo 29 años. Se considera alguien a quien le gusta ayudar para que los demás saquen su máximo potencial. Su impacto ha sido fundamental para el mundo de las telecomunicaciones en México. Mitad mexicano y mitad venezolano, hermano y padre de 3, se ha destacado por su devoción por crear productos y servicios innovadores. Pero si hay algo que yo le reconozco, es su gran capacidad de haber logrado conformar equipos sobresalientes y muy talentosos. Nuestro Baxa de hoy será intraemprendimiento abierto, desde dentro, pero con terceros. Estamos en nuestro Backside número 30 y en esta ocasión nos acompaña Andrés Vázquez del Mercado, Digital Intelligence and Innovation Officer de América Móvil, administrador de empresas por la Universidad Anáhuac, estudios ejecutivos en Wharton, Harvard y Stanford, aunque en sus palabras, ingeniero frustrado. Lideró el lanzamiento de la red de distribuidores de Telcel, que hoy conocemos. Fue parte del lanzamiento de Infinitum a través del empaquetamiento de Internet en el recibo Telmex, pieza clave en el crecimiento y evolución de dicha empresa y ahora responsable de desarrollar innovación dentro de América Móvil. Bienvenido a Surfers, mi querido Andrés. Gracias, mi querido Roger. Andrés, ¿por qué elegiste emprender desde dentro y no desde afuera? No lo elegí. La verdad de las cosas es que yo creo que desde que llegué a América Móvil me tocó tener que desarrollar muchas cosas. En aquel entonces no se le llamaba emprendimiento. Déjame irme incluso un poquito para atrás, quizás sirve para la plática. Cuando todavía no se le llamaba ni startups ni emprendimiento, al menos no desde donde yo estaba, cuando estudiaba en la universidad, recuerdo que yo vendía máquinas de empaques líquidos en bolsas. Puta, cuando yo iba a ver a las empresas me decían que empacar líquidos en bolsa, pues eso se ve detestable, aparte qué desastre si se poncha el regadero, la verdad era bien complicado. Lo único que se empacaba en México en bolsas en aquel entonces era leche popular que se entregaba en lugares de bajos recursos y a veces agua, pero realmente no era muy común. Y yo traía la idea, que lo vi mucho en Centroamérica, de empacar productos incluso corrosivos. Cloro es famosísimo que se vende en Centroamérica en bolsitas, aquí en México se vende en botellas, ¿no? Y ahí ves camiones incluso que las reciclan. Y se me hizo una cosa muy innovadora porque cuando el que me invitó a traer estas máquinas, cuando yo vi el concepto de cómo se vendían los detergentes, las clases populares en México, muchas de ellas no utilizan pues, los detergentes finos que vemos, ¿no? Finos, por decirlo de alguna forma, el Pinol y el Maestro Limpio, etcétera, son productos relativamente caros. Y el cloro es lo más popular porque realmente el cloro viene hiperdiluido en agua, se pone en las botellas y se distribuye. Con eso limpian desde la ropa hasta las cañerías. En fin, me pareció una cosa muy innovadora y yo me dediqué a tratar de vender estas máquinas durante 2 años en lo que estudiaba la carrera. Fue muy complicado porque la gente decía, oye, pues sí, suena bien, pero yo no me voy a aventar el tiro de comprar una máquina y ver que luego no funciona. Mejor porque tú no me das el servicio de empacado. Puse con un amigo una empresa para dar el servicio de empacarle a los demás sus cosas para que probaran. Ese fue mi primer emprendimiento de veras. Pero antes de que yo empezara a operar, fue cuando me contrataron para trabajar en Telcel. Se acababa de privatizar 2 meses antes. La acababa de vender el gobierno, la ganó en ese entonces el ingeniero Slim junto con los franceses de France Telecom y unos americanos de lo que hoy sería TT. Me acuerdo que hasta me dijeron, ¿qué estás haciendo eso de empacar productos químicos en bolsas? Me acuerdo que me decían, no, ¿a poco vas a hacer eso toda tu vida? No, pues vente aquí vamos a transformar una empresa que era del gobierno con miles de problemas en una empresa pues que tenga clase mundial, bla, bla, bla. Y lo primero que pues te vas a topar es una empresa muy rezagada y hay muchas cosas que hacer. Yo me creo que de lo poquito que se va a hacer en aquel entonces, insisto, la palabra emprendimiento, startup, pues no existía. Emprender y empresario son términos muy ligados a la fecha. La gente a veces como que no lo ve así, pero realmente no es lo mismo emprender que inventar. Aunque la gente junta mucho al innovador, los pone en la misma buchaca, no es lo mismo el inventor que crea estas cosas maravillosas que luego te encuentras en los canales de televisión de la noche, ¿no? Que ves unos inventazos de cosas que pueden parecer inútiles. Pues no es lo mismo con emprender y con innovar. A veces innovar significa simplemente mejorar lo que ya está.
no necesariamente inventar algo que no existía. Pero cuando yo llegué me acuerdo a Telcel, pues yo no sabía nada de tecnología, pues yo había salido recientemente de la universidad, llevaba meses salido, y me acuerdo que los americanos, que son prácticamente los que se encargaron de venir a dar la asesoría en cómo desarrollar la compañía celular y trabajar muy de la mano del ingeniero Slim y de Jaime Chico Pardo, que fue mi primer jefe, pues nos dijeron, hay tanto por hacer que ya aprendimos a los Estados Unidos, que para México va a ser innovación, porque cuando yo empecé en los celulares, habían cerca de 20,000 líneas cuando llegué a Telcel. Ahorita, para poner perspectiva, ahorita nada más México tiene 75, 80 millones de líneas. Y en todas las regiones tenemos cerca de 300 millones, ¿no? Entonces, para que se imaginen el nivel de desarrollo en 33 años. Y la innovación más básica que había en aquel entonces era hacer una fuerza de distribución, porque el celular, no se van a acordar muchos de ustedes, pero el celular, cuando empezó en México, al igual que se hacía en el resto de los países, por lo caro que era, se cobraban las llamadas entrantes, las salientes, te venían el celular. Era un producto muy, muy, muy caro. Era realmente pocas las personas que podían tener acceso a un celular. Y antes que otra cosa, lo que dijeron, para hacer es un producto más accesible, lo primero que tienen que hacer es expandir la distribución, porque en aquel entonces, pues nuestra competencia principal en México era Usacell, otra que en Tijuana, que era la otra ciudad que superaba, era Bajacell, y si no mal me equivoco, en Guadalajara también ya existía un competidor, ¿no? Y todos tenían sus tiendas propias, eran tiendas como hoy serían las tiendas de Apple, una tienda de lujo, un producto de lujo no masivo, y lo que dijeron, aquí hay que hacer esto, un producto súper masivo, tenemos que vender celulares en tantos lugares puedas, aunque esté un distribuidor enfrente del otro. Imagínate que es como, para los que viven en la Ciudad de México, es como la calle de Victoria cuando vas a ver iluminaciones, una tienda tras otra. No te preocupes, yo te ya seguía pensando, el celular es muy exclusivo. No, tú no te preocupes, el celular no tiene por qué ser así. En Estados Unidos ya dimos el brinco de que esto lo encuentres en todos lados y eso va a ayudar a la masificación y a que sea más barato. Y bueno, pues dicho y hecho, echamos a andar la red de distribuidores Telcel, pues ahorita ya pues, existen, hay pues, miles, yo ya perdí la cuenta, pero creo que debe ser cerca de 200,000 puntos de venta en México. A mí no me tocó hacer ni una fracción de eso todavía. Mientras yo estuve en Telcel habremos hecho unos 2,000 o 3,000, pero ahorita pues, es lo más común encontrarte esas tiendas que manejan distribuidores donde pues la idea era tener un surtido mucho mayor de teléfonos. Cuando yo llegué a Telcel habían dos marcas, eran los Novatel y no me acuerdo qué otra marca, ¿no? O sea, no había surtido. Y empezar con una distribución, por llamarle innovación en distribución en el modelo de negocio, pues nos hizo crecer también en cuanto al número de proveedores. Ese fue quizás mi primer encargo de hacer algo nuevo en la compañía. No es que yo haya llegado a Telcel y me hayan dicho, bueno, como eres un chavo que no tienes idea de nada, pues te vamos a poner para empezar en contabilidad o en recursos humanos. No, me dijeron, aquí te vemos con mucho impulso, no sabes, bueno, ni inglés sabía yo hablar. Y me dijeron, pues hazles caso a los americanos, ya saben cómo se venden los celulares en todo el mundo. Y dijeron, lo nuevo es tener mucha fuerza de distribución. Yo me acuerdo que no tenía puntos de referencia. Ellos me hablaban de las cadenas de comida rápida, cosas que uno pudiera ver por todos lados, ¿no? Entonces, ese fue el primero. Ya luego en Telcel, la gran innovación de Telcel, que no me tocó más que participar en el equipo, pero yo ya estaba fuera de ahí, fue cuando se hizo pues el plan amigo, que te puedo decir que el amigo Quito, el concepto del prepago, es efectivamente un invento de los ingenieros mismos. Es una cosa que no existía en el mundo. Se habían hecho conceptos de prepago en Irlanda y otros lugares como un tema meramente financiero, pero no como una forma de llevarle el teléfono a más gente. Esto sucedió porque cuando yo llego a Telmex, a mí a los 3 años cumplidos de Telcel me cambiaron a Telmex como director comercial, ya lo dijiste, si era muy joven, me decían el niño, cuando yo llegué ahí. Y me acuerdo que las asignaturas fundamentales, porque cuando yo llegué, faltaban como 2 años para entrar en competencia, a Telmex le dieron exclusividad del mercado de larga distancia, que era el que de alguna forma sostenía el negocio de las telecomunicaciones. La telefonía local nunca fue negocio. Entonces nos dieron exclusiva en larga distancia porque de ahí pues se pagaba gran parte del resto de los servicios. Entonces pues me mandaron para prepararnos ante la venida de WorldCom, que se llamaba Antel en México, de AT&T, que tal cual llegó como AT&T y otras más, ¿no? Me acuerdo que ahí, pues, el reto era que Telmex se viera eficiente, que se viera una empresa moderna. En el proceso de prepararnos, pues salió esta idea de hacer las tarjetas prepagadas. Ya habíamos hecho lo de los teléfonos públicos prepagados, que al principio le repateó a la gente de que para hacer una llamada de un teléfono público en la calle, cuando no habían tantos celulares como hoy, tuvieras que comprar una tarjetita de 20 pesos, cuando nada más ibas a hacer una llamada de 1 peso, ¿no? Al principio la gente como que no le gustaba, ¿no? Lo veían abusivo, pero en el tiempo lo apreciaban, lo aplaudían, porque pues, los teléfonos funcionaban.
Cuando eran de moneda se los robaban, los vandalizaban. Cuando eran de tarjeta, pues ya los teléfonos siempre funcionaban. El hecho de tener contigo una tarjeta, pues no implicaba a veces el tener que cargar una moneda específica, un peso, ¿no? Para meterlo al teléfono, etcétera, etcétera. Esa idea dio pie a que luego hiciéramos nosotros otro tema de innovar dentro de la empresa, de hacer nuestra primera tarjeta de larga distancia, y de ahí se llamaba Telcar, recuerdo, y de ahí fue que cuando vio el ingeniero el potencial del prepago con la telefonía pública, con Telcar, etcétera, se le ocurrió inventarlo en el teléfono móvil, ¿no? Y quizás, pues ese no solamente es el gran invento de nosotros. Cuando tú te cuestionas qué es lo que le dio la gran masividad, hablo en todo el mundo de la penetración de los teléfonos celulares y eventualmente le dio pie con los smartphones a la penetración del Internet, que no lo imaginarías con computadoras fijas, sino es más imaginable con teléfonos en la mano. ¿A qué se lo atribuyes? ¿O cuál es el origen, no? En el huevo y la gallina. Fueron los chips, fue la velocidad del semiconductor, ¿qué fue, no? Y la verdad es que por más que uno se pregunta, realmente tiene que ver con el prepago, porque el prepago te traía la idea de que puedes conseguir un teléfono muy barato, a veces subsidiado, y si no tienes una cuenta de banco, una tarjeta de crédito, pues ya tienes dónde estarlo comprando. Y bueno, de eso yo que te volar a ti, que tú te volviste aparte un experto con el tiempo. Pero esa es la gran innovación. Siempre como que yo demostré el interés de estar en nuevos proyectos, ¿no? Aunque yo era director comercial y era responsable del día a día de cuántas líneas vendimos, cuánta larga distancia vendimos. En las tiendas, pues me tocaba también la transformación de estas oficinas de gobierno horripilantes que tenía Telmex, que nada más era ir a hacer cola para pedir una línea que tardaban en México hasta 2 años en entregártela. Pues la transformación de las oficinas en centros de servicio, no voy a exagerar en el término, pues eran centros de servicio que además de seguir haciendo lo mismo de cobrarte el recibo telefónico, porque es muy común en México, toda la gente le gusta asistir a hacerlo, que lo puedes hacer en línea, pues la gente iba a esos lugares, pero pues poner teléfonos, poner accesorios. Ya con el tiempo pusimos lo mismo que nos funcionó en el en el teléfono móvil, lo hicimos para las computadoras, con las computadoras estas que el Prodigy, con computadoras financiadas, que también ayudó mucho a la penetración. Entonces, sí te puedo decir esta larguísima historia que tiene que ver más con mi historia dentro de la empresa que con el puro emprendimiento o intraprendimiento. Es que aunque durante toda esa vida que no se utilizaba el término, creo que se utilizaba más el simplemente desarrollo de nuevos productos, que lo hacíamos pues mitad con gente propia, porque cada vez que lanzabas un producto necesitabas incorporar a la organización, porque lo vas a vender en las tiendas que ya tienes, lo vas a echar a andar con el sistema de facturación que ya tienes, lo vas a equipar con las políticas y demás recursos que ya tienes. Ese concepto de emprender dentro de la empresa, utilizas lo que hay en el grupo. Hoy existe algo más nuevo, quizás, que es emprender dentro del grupo, pero prácticamente haciendo una empresa por fuera y administrándola de lejos. Luego tuvimos ahí un ejemplo cuando hicimos Prodi y MSN como una alianza. Pero eso que era desarrollo de nuevos productos, sí, allá había un híbrido, porque generalmente acabas trayendo un tercero. Cuando hicimos hasta el Amigo Kit, pues tuvimos que involucrar a Motorola y a Ericsson, porque implicaba desarrollos tecnológicos muy complicados que no podías hacer en casa. Necesitabas tener el proveedor para esto. Entonces, la verdad es que yo donde sentía más gozo en el camino, más deleite, donde me sentía incluso más útil, tenía que ver con estos procesos de hacer cosas nuevas. Insisto, nada que haya yo hecho puede ser considerado, híjole, qué inventazo. No eran inventos, era lo que ya de alguna forma operaba o funcionaba en otros lados, ya sea en otras telefónicas o bien modelos de negocio que funcionaban en otras industrias. Lo que hicimos es traerlo y adaptarlo al mercado mexicano. Y ese tipo de innovación que algunos le llaman lineal, hay muchos nombres, ¿no? Pero es que simplemente es ir con el avance tecnológico de lo que haces actualmente. En el mundo del celular sería, pues te acuerdas que empezó con el GPRS, Edge, luego el 1, el 2, ahorita vamos en la 5G y ahí viene la 600. O sea, son las evoluciones tradicionales a las que te impulsa la tecnología por necesidades de mayor penetración o nuevos servicios. Bueno, pues eso me tocó, o esa es la parte que más tuve que hacer yo, y quizás más recientemente me ha tocado ver, porque me he alejado de la operación, yo ya no opero nada directamente, pero en los últimos quizás 2 productos que me tocó encabezar son Claro Video y Claro Música, sí tuvieron más una forma de emprendimientos independientes, al menos en su inicio, se echaron a andar como empresas que dependían 100% de nosotros, porque eran valores agregados desde que les pusimos la marca, ¿no? Claro Video, Claro Música, pues traían en su nombre, traían el nombre con el que operamos en todos los países fuera de México. Entonces sí, eran emprendimientos, se organizaron. Yo traté de llevarles lo más posible la cultura que vi durante años cuando me tocó manejar el fondo de inversión de capital de riesgo que teníamos en el grupo para cuando invertíamos en startups. Me tocó, pues, o traté de llevar a cabo algunas de las cosas que veía que funcionaban. La agilidad quizás es, pues, la característica
más reconocible en todas las startups, porque no tienen ni equipos grandes para operar lento y aparte no tienen el tiempo porque el capital es limitado, ¿no? Entonces, intraemprender o emprender dentro de la empresa, pues no es algo nuevo, el nombre es relativamente nuevo, pero pues solo basta ver montones de grupos exitosos que se han diversificado o se han actualizado, ¿no? Desde cosas básicas como el pan, pues en Bimbo tú puedes ver todo lo nuevo con nuevos productos, nuevos componentes, o bien que siguen tendencias, ahora el tema de que sea sano, etcétera, pues lo puedes ver ahí también, que siempre están las empresas buscando pues cómo innovar, insisto, no necesariamente en inventar, sino en estar actualizados. Cuéntanos cómo es que se juntan en ti la pasión comercial o la pasión por el marketing y la parte tecnológica. Y platícanos de tu papá y del impacto que tuvo en tu vida como este gran publicista. Bueno, quizás en la pregunta está parte de la respuesta. Desde muy pequeño, mi papá nos compartía el trabajo que hacía como publicista. Él tuvo una agencia de publicidad en los años 60 y 70. Todavía recuerdo que pues todos nosotros hasta en los anuncios salíamos, ya éramos bebés, pero me acuerdo que dentro de sus cuentas tenía Gerber, tenía Alberto Culver, tenía Johnson & Johnson. Entonces me acuerdo que mis hermanos y yo aparecimos en anuncios de varias de estas cosas, ¿no? Siempre nos andaba contando. Mi papá veía un producto en la calle y siempre hacía alguna recomendación de cómo manejar la publicidad, o si veía alguna la criticaba. Era muy, 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 muy creativo y sobre todo muy elocuente. Sabía muy bien contar historias y eso se lo aprendí yo muy bien a él. Él siempre impulsó en mí, digamos, en todos sus hijos, pero particularmente en mí, veía como que me gustaba o me atraía mucho el tema comercial, porque mi hermano mayor es arquitecto, digamos que la parte artística ya la traía. Mi hermana pues, es empresaria, comerciante, y no sé, siento yo que de alguna forma en mí veía un gusto por esto. Desde que yo iba en la universidad, recuerdo que en las materias de mercadotecnia siempre destacaba más que en las demás. Cuando pedían prácticas donde tenías que inventar la campaña de publicidad de algún producto existente o bien pues, hacer un producto ficticio, siempre sacaba 10, ¿no? Como que siempre me destacaba en la parte creativa. Me empecé a adentrar, conforme pasó el tiempo, entendí que la mercadotecnia no nada más era el anuncio publicitario o la promoción, sino tenía mucho que ver. Entonces, regresando a lo básico, que creo que sigue existiendo, ¿no? Las famosas P's de Kotler, ¿no? Había que enfocarse también en la distribución, en entender muy bien tu producto. Pues, hoy día tienes que entender los canales de distribución mejor. Entonces, esa parte como que me atrajo mucho. Y de hecho, pues quizás cuando me contrataron en el grupo, aunque no creas tú que fue, pues no se estilaba, pero no creas que hubo así una pasarela de que yo fui a ver a N personas, ¿no? Para entrar a trabajar aquí. Realmente, platiqué brevemente con el ingeniero Slim en mi graduación, me acuerdo, ¿no? Que me hizo algunas preguntas. Luego él me mandó con Jaime Chico Pardo, que aunque había sido parte del grupo de la privatización, él estaba en Telmex y todavía estaba en Euskadi, me acuerdo, pero él no iba a estar en Telcel, pero como que me vieron y dijeron, este chamaco, pues aviéntenlo a comercial. Y como te dije hace ratito, el primer reto comercial no era hacer anuncios. Realmente Telcel y Telmex no estaban en condiciones de hacer publicidad porque no teníamos arreglada la calidad del servicio, habían muchísimos problemas técnicos. Cuando se compró la empresa, pues venía realmente muy deteriorada, incluso la parte celular. Entonces, lo primero era corregir cosas, pero pues me dio la oportunidad de, como te decía hace rato, esa primera innovación fue crear una fuerza de distribución, que es una parte fundamental de la mercadotecnia. Entonces, ahí como que me inculcaron mucho todo esto. Para quienes no lo sepan, algunos quizás lo han leído, el ingeniero Slim, independientemente de su gran habilidad en los negocios, que la gente lo suele ligar mucho a lo financiero, que sin duda es un maestro de las finanzas, pero también lo es en la parte mercadotecnia. Yo recuerdo que parte de mi entrenamiento de siendo muy joven, me invitaron al consejo de Cigatam, que era la compañía que fabricaba los cigarros de Philip Morris en México, pero bueno, era parte del Grupo Carso, y me acuerdo que por las restricciones obvias que tienen los cigarrillos de anunciarse, pues la mercadotecnia que se tiene que hacer en estas empresas es brutal, muy meticulosa, ¿no? Entonces aprendí mucho, tanto del ejemplo de mi papá, los americanos que vinieron a México, como te lo explicaba hace un momento, eran gente muy preparada. En el caso de celular, mucha gente que sabía de la comercialización. Yo hice mucha química con ellos. Realmente me volví hasta el interlocutor. Yo creo que gran parte de la gente que estaba en Telcel cuando yo llegué les tenía un poco de recelo,
Entonces, pues yo era como que el enlace con ellos y les aprendí un montón. Les debo gran parte de lo que yo sé en esto. Realmente, lo confieso, cuando yo llegué a Telcel y me decían telefonía celular, créeme lo que llegué a pensar, celular, pues ¿a poco tiene células o tema biológico esto? Yo no sabía que celular venía del diseño hexagonal de cómo se ven las células pegadas. O sea, tú no sabes mi nivel de ignorancia, aunque debo de aceptar que siempre desde chamaco también tuve mucho gusto por la tecnología, en el sentido de que pues me gustaba abrir y descomponer cosas. Yo era en la escuela, en la prepa, yo era el que instalaba los estéreos de todos los cuates, hasta de los profesores. Me gustaba mucho ese tipo de tecnología básica, ¿no? No había más que eso, pero le entraba. De hecho, han de saber que yo me inscribí, o sea, originalmente estudié para ingeniería. Creo que tú también me comentaste que hiciste lo mismo, ¿no? Pero ya al ver el plan de estudios y empezarme a enfrentar a las broncas de las matemáticas, vi que la iba a sufrir mucho y me cambié a administración. Pero digamos, bueno, que esa sería una parte lateral, si quieres decir, de lo tecnológico, lo estoy ligando a ingeniería, porque realmente Telmex y Telcel, cuando yo llegué, pues fundamentalmente la gente, casi todos eran ingenieros. A mí me decían ingeniero, ¿no? Porque pues, todo el mundo es ingeniero, ¿no? Entonces, realmente la tecnología me empezó a gustar mucho en Telcel y hubo una cosa que yo no sé si esto me impulsaron, pues mis jefes, o yo lo hice y nadie me regañó, pero aunque yo era responsable, como dije, cuando llegué a Telcel, que no sabía nada de esto, y mi chamba era crear la fuerza de distribución, corregir algunas cositas comerciales de los teléfonos, pues yo me metí a las juntas de servicio al cliente, de facturación, aprendí muchísimo de cómo operaba la tecnología, era muy curioso. Ese quizás, si fuéramos ir apuntando cosas importantes que uno debe de dejar o debe de promover, ese tema de la curiosidad, nunca perderlo, ¿no? Entonces, en aquel entonces no me decían ni chismoso, quizás se enojaban, pero pues yo aprovechaba la juventud y la irreverencia para ser metiche, ¿no? Entonces me iba a meter a las juntas de todo y siempre en estas industrias pues acabas en fierros, acabas viendo tecnología y pues me fui compenetrando con eso. En aquel entonces pues no habían gadgets, lo que habían eran teléfonos, o sea, la forma de acceder a la telefonía celular era con teléfonos que nada más servían para llamar, ni los mensajitos existían, pero bueno, pues ahí empecé a agarrarle el gusto y como te decía yo hace rato, conforme evolucioné ya más dentro de Telmex, que me tocó como parte de mis funciones comerciales, el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, pues ahí también continué sin mayor problema con mis colegas. Me dejaban meterme a ver la tecnología, entender cómo funcionaba, era interesante. Ya si en el celular me había gustado, ¿qué te digo? En Telmex, cuando llegué a ver las centrales de cómo se manejaban las llamadas, incluso antes de la digitalización, era sorprendente el nivel eran mecánicas las centrales, era increíble ver todo eso, cómo funcionaba, y pues me gustaba. O sea, no me preguntes por qué lo traía, yo creo que en las venas. Me encantaba ver todo lo que tenía que ver en el cómo funcionan las cosas, como esos programas, ¿no? Entonces, pues eso fue que también me ayudó cuando me tocó echar a andar productos como la tarjeta telefónica, más adelante el primer videoteléfono, luego pues lanzar los productos de Prodigy contigo, ¿no? Lanzarlo de Prodigy móvil. Todo eso siempre tenía que ver con tecnología, porque pues, los productos al final del día tienen un componente de esa naturaleza, al menos en nuestra industria. No sabré decirte cuál es el momento, pero lo desarrollé sin duda durante los primeros 10 años de mi carrera dentro de este grupo. Siempre fui o me aseguré de ligar mucho eso. La gente que trabajaba conmigo, pues a mí me gustaba que supieran mucha tecnología, idealmente más que yo, porque pues yo, como te digo, yo no era ingeniero, lo aprendí sobre la marcha, empíricamente aprendí todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, de ahí viene un poco la liga de las dos cosas. Andrés, ¿qué hace un Digital Intelligence and Innovation Officer dentro de América Móvil? Bueno, ese puesto que suena muy bonito, muy rimbombante, sobre todo muy largo, no es parecido a lo que vas a ver en otra telco o en otra compañía similar a nosotros, por decir Vodafone, China Telecom, Telefónica, etcétera, ¿no? Cada una de las empresas con las que me ha tocado convivir, que están en nuestro sector, afrontan el tema de la innovación de diferentes formas. Aquí hay dos cosas en el título, por ponerlo así. Empiezo por la segunda, innovación. La verdad es que nosotros, una de las características de Grupo Carso es que no hay corporativo. Tratamos de no tener Olimpo de genios que dictan por dónde hay que ir en todo a las empresas, ¿no? Algo que ha promovido de toda la vida el ingeniero y sus hijos es mantener esa idea de Lean Operations, ¿no? Donde cada empresa es responsable por sí misma, pero sí se promueve la cross-polinización, me invento ese término, donde quizás a través de los consejos o de promover, si yo sé algo de una tecnología, pues se promueve mucho que yo hable con las otras empresas para pasarnos información, pero realmente el trabajo de innovación no es exclusivamente mío, es decir,
Si existe la necesidad en Telcel de mejorar el servicio de facturación, porque la tendencia ahora es que las personas reciban las facturas por internet y no por papel, no van a recurrir a mí. Realmente cada área es responsable de automejorarse. Ese tema de automejora, que tiene mucho que ver también con la forma en la que yo defino innovación, no lo puedes hacer centralizar una empresa. Bueno, claro que lo puedes hacer, pero se me hace contraproducente. Mientras más personas puedan tener acceso a mejorarse, pues mejor. Sin embargo, hay cosas, áreas, oportunidades de negocio que cuando eres un grupo como el nuestro, que es muy meticuloso en su operación, digamos que lo que más nos distingue es que somos muy aferrados a operar bien, eficientemente, siempre revisando los gastos, los costos, estando atentos del personal, etcétera. A veces no tienes tiempo de atacar todas las ideas que surgen por ahí, y en realidad pues hay muchas cosas que se quisieran hacer y no se pueden hacer porque hay o cola en los departamentos de ingeniería de sistemas, o no tienes manos suficientes, incluso en las tiendas, ¿no? Por más que capacites a tu gente, no es lo mismo vender en tu tienda 2 productos que cuando de pronto tienes 20, ¿no? O sea, esas personas tienen que poder cachar tanto producto, es difícil. La innovación dentro de las empresas yo la separaría en 3 formas, ¿no? Cuando haces algo totalmente interno, que lo puedes hacer, pues las áreas simplemente se organizan para automejorarse. Otras ya empiezan a utilizar mecanismos que provienen de las startups, estos que les llaman hackatones o no recuerdo, ¿no? Pero son estos concursos que haces adentro de la empresa donde tú promueves un área de mejora, e incluso áreas que no tienen nada que ver con el área específica que necesita una mejora, pues participan. ¿Cuántas veces no hemos escuchado un ingeniero de la calle que es el que visita las casas, el que arregla las antenas, la gente quizás que más cerca está de la realidad de nuestras empresas, pues que se da cuenta de que, oye, pues nosotros creo que podríamos hacer un mejor trabajo si hiciéramos esto, ¿no? Entonces, esa es una forma de innovar, cuando tú le permitas a las empresas dentro de ellas mismas que formulen ideas y que las lleven a cabo a veces, ¿no? Otro tiene que ver con el concepto de mergers and acquisitions, que es muy común. Las empresas grandes voltean a ver el mundo emprendedor y cuando ven que algo les falta, van, lo compran. A veces nos enteramos y a veces no nos enteramos. O sea, tienes empresas que continuamente dicen todo lo que compran para mejorarse, no tienen ningún empacho en decirlo. Google es una de ellas, ¿no? Apple compra muchas empresas, pero rara vez lo dice. Mucho de lo que compra lo asimila y le ponen marca Apple. Una de las grandísimas excepciones son los audífonos Beats, que adquirieron esa compañía y no le cambiaron o no la hicieron con marca Apple. Prefirieron dejarla independiente porque además apoyaban al ecosistema de música de iTunes. Pero otras empresas como Cisco, por años, su forma de innovar era a través de comprar empresas, sobre todo en los espacios donde hay ecosistemas de innovación como Silicon Valley, Israel, China, etcétera, que tienes esta idea, ¿no? Que todos conocen. Sé que tu público, tu audiencia entiende bien ese concepto de los ecosistemas donde tienes universidades, inversionistas, las mismas empresas. Entre todos ellos se alimentan y eso ayuda mucho a que se genere la innovación. Bueno, pues eso permite que estén a las vivas de cuando alguien descubrió un problema que tenemos las empresas, surge la empresa y luego vas y la absorbes, ¿no? Y quizás la última tiene que ver más con lo que yo hago, que ahí es donde viene un poco la inteligencia digital, que no necesariamente tiene que ver con absorber empresas, tiene que ver con estar viendo qué viene, y muchas veces estas empresas lo que necesitan no es capital, o bien siempre necesitan capital, pero les es tan útil el capital como las ventas, el top line, como llaman los americanos. Entonces, mi tema en lo que es inteligencia digital, que se pega mucho a lo que es innovación, es estar buscando estas empresas que hacen cosas o servicios, productos que ya de alguna forma demostraron que son interesantes, que tienen mercado, no han logrado entrar a nuestro ecosistema por cualquier razón. Yo las detecto y lo que busco es hacer alianzas con ellas. No trato de adquirirlas, no trato de invertir en ellas. Mi objetivo fundamental es entender lo que hacen, absorber y en función de eso buscarles, yo le llamo aquí adentro un matchmaking, buscarle quién esta empresa se beneficiaría dentro de mi grupo vendiendo ese producto y que le convendría en contra de desarrollarlo. Yo antes era muy promotor de desarrollar en casa, ahora yo soy el detractor de ello. Yo trato de no hacer nada en casa. Así como para una compañía celular, las antenas, los teléfonos, las torres, etcétera, eso no lo hacemos nosotros. Y mira que es el core business, ¿no? Vender telefonía celular o banda ancha. Pues eso se lo compramos a proveedores. Pues en muchos casos, para desarrollar un nuevo producto, requieres traer un tercero que lo sepa hacer. Entonces, ahí donde se liga en mi título la innovación y la inteligencia digital. Innovación, en mi caso, es promover, hacer cosas nuevas. Insisto, no novedades o no inventos, cosas nuevas, pero a través de terceros. Y la inteligencia digital es
ser un área para nuestro grupo que está detectando áreas de oportunidad en temas sobre todo digitales, por eso se llama digital, de corto plazo. Y explico eso. Para nosotros es importante cosas que se puedan ejecutar ya. O sea, yo no estoy viendo para nada los cohetes a Marte de Elon Musk y ese tipo de tecnologías. Me atraen mucho, leo de todo eso, pero en el futurismo no estamos, sino vemos tecnologías que nos sirvan ya. Y mi rol es buscar tecnologías siempre con 3 objetivos en mente, y es lo que mi equipo sabe hacer. Tecnologías o empresas que me ayuden a mí a vender más, es decir, valores agregados. Resulta que pues yo tengo 300 millones de clientes. ¿Qué más les puedo vender a esos clientes con un tercero que yo lo voy a integrar en mis canales de distribución, que son desde las tiendas, la facturación, algún servicio digital? Entonces, ¿qué puedo vender más? Es un objetivo. El segundo es tecnologías que me ayuden a ser más eficiente, a bajar gastos, a bajar costos, ¿no? Entonces, cualquier tecnología que a mí me va a ayudar a, vamos a pensar, ciertas funciones que requieren mucha mano de obra y que son, yo le llamo computer-based tasks. Cosas que hace una computadora y tienes atrás una persona tecleándola, que hoy día muchas de ellas se pueden automatizar con inteligencia artificial de la nueva, pero incluso con inteligencia artificial de la anterior, es decir, con Machine Learning. Muchas de estas cosas ya permiten que uno se haga más eficiente, baje sus gastos, pues eso también es mi rol, buscar tecnologías que ayuden a ello. Y tercero, y no están en este orden, tecnologías o empresas que me ayuden a mí a mejorar el servicio al cliente o la experiencia del cliente, porque aunque en el mundo de la tecnología móvil, de banda ancha, de media, no es una industria donde hay cientos de competidores en una misma región o localización, pues sí tenemos competidores y los clientes cada vez te es más fácil entrar y salir o lo digamos que las funciones para entrar y salir de una de estas compañías cada vez se vuelven más simples. Entonces la retención o la lealtad, el de crear lealtad en tus clientes es fundamental. Entonces cualquier tecnología que a mí me hace mejor esa relación con el cliente es buena. Entonces pues eso es lo que yo busco en innovación, en inteligencia, esos 3 objetivos, insisto, en cosas que yo pueda implementar ya. Ese es un poco mi rol. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, aproximadamente 60% de las iniciativas de innovación abierta en grandes empresas como en la que estás tú resultan en desarrollos que alcanzan la etapa comercial o resuelven estas mejoras operativas significativas que mencionaste. ¿Qué porcentaje, si te preguntara, digamos, de manera muy general, de los proyectos de innovación que has impulsado en las organizaciones o en la organización en la que estás ahorita, derivaron en productos comercialmente viables y o mejoras operativas significativas que mencionaste? Pues mira, me voy a ir hacia atrás. Cuando lo veo yo como desarrollo de nuevos productos, casi todos ellos eran productos que habían comprobado su éxito en algún otro mercado. Sin embargo, no necesariamente todos porque hayan funcionado en Europa o China o Estados Unidos son exitosos en México. Un ejemplo, pues, tú recordarás el videoteléfono. No había todavía banda ancha. El videoteléfono, pues video era hasta decirlo mucho, ¿no? Era como un fototeléfono porque me acuerdo que transmitía 2 o 3 cuadros por segundo, ¿no? Entonces apenas si veías. Sin embargo, pues la idea, cuando la probamos en el mercado, sobre todo entre México y Estados Unidos, con mexicanos de segunda generación o tercera que vivían en Estados Unidos, que no conocían a sus nietos de México porque pues les daba miedo venir, porque perdieran su calidad migratoria, me acuerdo que era un exitazo, ¿no? La idea de decir, oye, el videoteléfono va a acercar a las personas y mira que, insisto, eran ver fotos de la otra persona en tiempo real. Ese producto tenía la promesa de ser muy exitoso porque abordaba un problema importante, sobre todo en personas que no tenían la capacidad de verse. Sin embargo, en personas, cuando lanzamos el videoteléfono, que era muy atractivo para alguien tener uno en su casa por presumir que tenía un gadget, no funcionaba, a la gente no le gustaba verse, ¿no? Ay, no, no estoy en condiciones de que me veas, no me veo bien, no estoy presentable, ¿no? Entonces, ese fue, en un mercado no sirvió, en otro era pues muy prometedor, y luego ese producto pues no fue exitoso porque calculamos mal la demanda y de pronto se disparó, porque cada vez que vendías uno necesitábamos vender 2, porque el videoteléfono solamente funcionaba con otro videoteléfono igual, no era hoy como Zoom que funciona en tu teléfono, la computadora y otros devices, ¿no? Entonces, pues eso de pronto se detonó, no tuvimos la habilidad de poder conseguir más videoteléfonos y bueno, eso se difuminó porque luego llegaron las computadoras y el MSN y otro tipo de aplicaciones que mataron la idea de tener un videoteléfono. Entonces, pues eso yo te diría que no fue un gran éxito, ¿no? Comercialmente no lo fue, a nivel imagen para Telmex lo fue, porque mostramos una empresa que tenía la capacidad de hacer cosas muy novedosas, ¿no? Para la gente era sorprendente, sobre todo para ciertos sectores que no existía el internet, insisto, el hecho de que por el teléfono viajaran imágenes les parecía del demonio. Imagínate lo que les sorprendería hoy viendo un Zoom. Entonces, ahí tienes, cuando una empresa ya hace productos conocidos de otras latitudes y hace bien su trabajo, pues el porcentaje de éxito suele ser bueno. Ahora bien,
bien, si tú me dices hoy día, lo separaría en dos, porque desconozco de este estudio de Cambridge si lo ven como desarrollo de nuevos negocios o de innovación abierta cuando surgen montones de ideas. ¿Cuántas de estas ideas son cosas totalmente innovadoras fuera de tu mercado tradicional? Si de pronto a alguien se le ocurrió, vamos a usar las tiendas para vender tortas, pues no sé realmente si eso va a funcionar o no. Ahí sí es algo pues muy nuevo, ni para llamarle disruptivo, ¿no? Pero si dices, pues voy a usar mis tiendas para vender ahora televisores o cosas que tienen que ver con mi tienda y mi mercado y el tipo de cliente, pues puede ser que funcione más. Pero en mi trabajo yo debo de revisar como cualquier otra venture capital, aunque insisto, yo no pongo capital, yo pongo ventas, pero yo reviso al año pues cercamente unas 200, 250 empresas, que muchas me llegan, otras yo las busco porque veo una necesidad dentro del grupo. Te puedo decir que de esas que reviso, pues me acabarán interesando 50, pero acaban haciendo negocio con el grupo 5. O sea, el porcentaje de bateo es mínimo. Ya no te hablo después de implementadas cuántos de esos se pueda considerar, oye, generó un montón de negocio para nosotros, porque a veces estas necesidades, aunque yo trato de enfocarme en cosas grandes, cosas que le den relevancia al grupo, a veces la necesidad que me plantean internamente las áreas no tiene que ver con vender algo de a millones, ¿no? Sino corregir algún problema, encontrar alguna tecnología que venga a mejorar algo, ¿no? Un tema que vemos hoy cada vez con mayor interés por nosotros y todas las empresas digitales es el tema de la seguridad. Nos enteramos mucho menos de los ciberataques de lo que realmente suceden, y muchos de estos ciberataques realmente pues, no vendes nada, lo que vendes es peace of mind para tu cliente, pero el cliente realmente, si no te metes con mis cosas y no me alteran, yo no tengo ni por qué saberlo, ¿no? Entonces son cosas que yo tengo que adquirir para uso interno. Para de los objetivos que yo te decía, pues esto atiende más bien al tercer punto de mejorar el servicio al cliente y el segundo de ser más eficiente, porque una afectación a la red te afecta gran parte de la calidad de servicio y te afecta a tus números. Entonces, ahí son cosas que suelen ser muy exitosas, pero son de un impacto quizás no muy visible, porque no dejan dinero, pero pueden ahorrarte un montón de problemas de largo plazo, ¿no? Entonces, yo te diría que sin saber el detalle de este estudio, el porcentaje de bateo de lo implementado es muy alto, o sea, ya pasaron la revisión nuestra de, oye, esta empresa trae algo probado, la empresa es buena o el producto que trae esta empresa es bueno, su capacidad de implementación puede ser positivo, pero ya hicimos tanto filtro, digo, de 250 que te entren 5, o sea, 2% pues es nada, ¿no? Entonces, o es muy poco, por no decir nada. Ya hiciste gran parte del trabajo, pero pues tú ves las Venture Capital que realmente invierten a un sinnúmero de apuestas, ¿no? Hacen una especie de hedging, como le llaman ellos en inglés, donde realmente le apuestan a 20 y por más que hicieron su trabajo, se les escapan algunas muy buenas ideas porque no las vieron promisorias o no hizo buen trabajo el emprendedor cuando lo mostró, pero de las que entran, pues cuántas no se las lleva el traste. Me acuerdo que cuando empezamos nuestro fondo de inversión, que era un fondo que lo componíamos entre Telmex, yo no sé si ya existía como tal América Móvil, creo que no, era Telmex, Telcel e Inbursa, el banco del grupo. Me acuerdo que yo no sabía realmente nada de Venture Capital, entendía muy bien tecnología y seguía todas las noticias de lo que estaba pasando. Te estoy hablando de hace 15, 16 años o casi 20, o sea, cuando empezó la primera, cuando estábamos en pleno, tú que estás con el nombre del programa muy adecuado para esto, estábamos surfeando la primera ola del internet. Me acuerdo que pues pedí un tiempo para poderme capacitar, me dieron una semana, y me fui a Silicon Valley, me consiguieron los banqueros con quien teníamos relación, me consiguieron algunas citas, algunas muy buenas, las recuerdo vívidamente porque pues las personas que nos recibieron eran personas importantísimas del mundo del capital de riesgo. Recuerdo Don Valentine de Sequoia, Tom Perkins de Kleiner Perkins. Visitamos también empresas a las áreas de innovación, bueno, de inversiones como Mike Volpi de Cisco, o sea, gente muy buena, ¿no? Y me acuerdo que uno de los mensajes que me llevé al final del día es que dentro de todo lo que puedas hacer, incluso revisando tecnologías que puedan serte útiles para, ya sea para vender más o generar un upside en la inversión, sigue habiendo mucho tema. Creo que no es exactamente el nombre, ¿no? Pero llámale suerte, en inglés llámale fluke, pero realmente muchas cosas tienen que suceder para que te funcionen. Y me acuerdo que el mensaje que me llevé, 2 de ellos me dijeron, mira, hagas lo que hagas de 20 inversiones, una va a ser un home run. Incluso si estás invirtiendo más o menos ya en rondas, no hablo de capital semilla o ángel, ya estás entrando en una empresa que ya demostró su modelo de negocio, ya tiene producto, ya está vendiendo, entonces estás entrando en una ronda A o B. En ese nivel incluso de inversión, me dice, de 20, una va a ser un home run, o sea, una va a ser tu Google o tu Apple, ¿no? 2 van a ser un hit, o sea, medio van a sacar un poquito, vas a recuperar tu inversión y vas a tener 17 dolores de cabeza, porque aparte, pues no truenan luego, a veces tardan en tronar y ahí medio sobreviven. Entonces, sí, el porcentaje de bateo ahí estoy a menor que el 40% del estudio que me dices, aunque sé que el estudio es para otra cosa, ¿no? El estudio es el emprendimiento abierto dentro de empresas. Pero, bueno, esta respuesta es larguísima y quizás lo que yo te quería decir es que ese porcentaje
porcentaje cambia. En mi caso, te digo, pasan tantos filtros las revisiones de nuevos productos que podría decir que andamos en un porcentaje, pues podría ser parecido, ¿no? Del 60%. Andrés, te conozco hace 23 años. Fuiste mi jefe, mentor en mi carrera corporativa y eres muy respetado en diferentes foros tecnológicos. Y te conocí precisamente en esa etapa de las .com. Yo fui parte de ese fondo, me rajé y después me rescataste y entré a trabajar al fondo como tal. Y en esa etapa de las .com y después ya como esta área de desarrollo, de innovación o nuevos productos, ¿qué experiencias te llevaste? ¿Qué nos puedes compartir? ¿De qué te sientes más orgulloso en esta etapa de innovación? De todo este grupo que armaste desde mi punto de vista. ¿Qué innovaciones? ¿De qué te sientes orgulloso de esa época en donde sacamos una cantidad importante de ideas y de productos al mercado? Como decías, a mí me tocó Prodigy Móvil, ¿no? Que después se convirtió en Infinitum Móvil. Me tocó también un producto que nunca salió al mercado, que fue el de televisión por par de cobre. Hice todo el plan de negocios, saqué el MVP y bueno, tristemente nunca salió. Pero no nos dejaron. No fue por tu culpa. A la fecha no nos han dejado. Es verdad, es verdad. Pero ¿qué te llevas en términos de innovación? Bueno, sin duda, el más importante de todos mis orgullos es que, no me sé el número, pero la gran mayoría de los jóvenes ejecutivos que estaban conmigo triunfaron después de tu caso. Te saliste y en vez de irte a trabajar además, emprendiste. Y emprendiste en la grande, o sea, hiciste empresas que has vendido, o sea, tú ya te puedes considerar un emprendedor en serie. Ya te sabes el caminito y sabes por dónde, si no te funciona, cuál haces. Entonces, o sea, no nada más lo que hayas aprendido desde que teníamos, como tú dices, nosotros empezamos con un grupo de inversión y cuando decidimos cerrar el fondo, porque fue cuando, pues digamos que se declaró a nivel mundial el primer reviente de esta burbuja, donde montones de empresas tronaron, se quedaron sin capital y no pudieron seguir a la siguiente ronda. Nosotros pues también cerramos, tuvimos nuestro home run, te acordarás, Patagon, si no me equivoco, fue nuestro primer home run, y no fue por gran éxito, es porque pues compramos y al poco tiempo nos compraron nuestra parte, pero realmente los números aquellos que nos dijeron cuando fuimos a Silicon Valley, casi te puedo decir que es increíble, pero se mantuvieron, porque hicimos cerca de 22 empresas, una de ellas o dos eran incubadoras, ¿no? Pero digamos que si fueran así 22, tuvimos un home run, tuvimos un par de hits, algunas de ellas las logramos absorber y las volvimos parte del grupo, pero yo te podría decir que por mucho el primer orgullo es la gente, ¿no? O sea, tú para empezar, luego pues no quisiera restarle importancia, pero bueno, yo sé que has tenido ahí uno o dos, no sé, invitados también a tu programa que fueron parte de nuestro grupo, que han emprendido, que les va muy bien, pero varias de las personas, ya sea que se hayan dedicado a emprender como tú, como Vincent, etcétera, otros que de alguna forma dieron el brinco a irse a trabajar en empresas de tecnología también. Entonces yo te diría que lo que más me ha gustado de mi carrera hoy día, si tuviera que escribir, es que siempre, tanto desde Telcel hasta Telmex, me he rodeado de gente muy buena y lo veo porque la gente, prácticamente todos, o casi todos, porque no voy a decir que todos, pero todos han tenido unas carreras fantásticas y no conmigo necesariamente, ¿no? O sea, se han desarrollado, se ve que de alguna forma algo pudo haberles dejado, ya sea que se hayan ido porque dijeron es el momento de emprender o ya estamos hasta el gorro de lo corporativo, pero ese es el primero. El otro y muy distante de lo que es la gente es el timing. Yo creo que es como el holy grail de cualquier inversionista. Nosotros, insisto, no estábamos haciendo venture capital como un venture capital tradicional. No veníamos de ese mundo. Estábamos invirtiendo en empresas de tecnología que nos pudieran ser útiles para el desarrollo tecnológico de Telmex. Pero claro que teníamos interés porque estábamos invirtiendo en el capital, pues que eventualmente esas empresas, ya sea que fueran, hicieran su salida a la bolsa o fueran adquiridas por otro y hacer una utilidad, un upside en eso, ¿no? Pero realmente el objetivo primario era estas empresas, cómo vienen a ayudarle a América Móvil, a Telmex, a Telcel, al banco, etcétera, cómo nos vienen a ayudar a modernizarnos por la mentalidad que traían. Sin embargo, creo que en muchas de estas nos adelantamos a su tiempo. No sé si te acuerdes todavía, casi nadie se va a acordar, bueno, no voy a decir nadie porque tienes mucho público y de diferentes edades, pero una de las primeras que invertimos se llamaba CD Now y CD Now era un club de discos y así como muchos recordarán que Netflix inició como una empresa que te mandaba DVDs a tu casa y entonces tú después de que veías las películas las metías en el sobre, los volvías a mandar y te mandaban otras películas en el sobre, y era un revuelo, pagabas tu mensualidad de, no sé si era de 10 o de $20. Pues había una cosa muy similar en música que se llamaba CD Now y nosotros invertimos en esta empresa. No se veía para nada venir, vamos, cuando hacíamos las inversiones, tú lo recordarás, pues tratábamos de hacer nuestra tarea de encontrar novedades que se pudieran anteponer a esto, pero realmente
insisto, hay tantos factores, tantas cosas que modifican las tecnologías. Pues nada hacía ver que venía el streaming, ¿no? O sea, en aquel entonces, cuando invertimos en CD Now, lo más que llegó a existir, porque ya empezaban los primeros celulares con esta mínima carga de datos que era el GPRS, que era, yo no sé, 3 kilobits por segundo, nada. ¿Te acuerdas que al mismo tiempo ya empezaba la idea de que tú suscribías un programa? Nos lo proveía quien hoy es la empresa que adquirimos para darle servicio a Claro Música, la empresa se llamaba iMúsica, nos proveía un servicio que por una cantidad al mes yo te daba la posibilidad de descargar hasta 10 canciones. Los teléfonos no les cabía más, no traían memoria para que les cupiera. O sea, tú dices hoy día con un iPod, ahora con los smartphones, ¿quién quiere traer 10 canciones? Quiero tener más, porque aunque todo lo puedo recibir en línea, pues bueno, si algún día voy a estar en un avión, en un lugar donde no puedo estar conectado o es muy caro estar conectado, pues quiero tener ahí mis playlists guardadas para el offline, ¿no? Bueno, pues en aquel entonces no había y la gente seguía comprando CDs. Nosotros además en aquel entonces, bueno, lo seguimos siendo, teníamos como parte del grupo estas tiendas Mix-Up, que algunos de ustedes todavía siguen viendo en varios lugares. Algunas de ellas las hemos reconvertido, parte de ellas en tiendas de, bueno, Mix-Up ya es una tienda de música, pero además de accesorios, y parte de esas tiendas o del real estate de esas tiendas lo utilizamos para hacer las primeras tiendas de Apple en México, como socio partner de ellos, digamos. Pero ya sabíamos del negocio de la música y aunque vislumbrábamos algún día en que se iba a poder descargar música, pues no sabíamos cuándo. Y CD Now, pues nos adelantamos mucho a nuestra época y pues aprendimos, pero pues eso tronó, ¿no? Y te puedo dar otras ideas de empresas que invertimos y que no se dieron las condiciones porque o empezamos muy temprano, o no estaba la banda ancha, o no estaban las políticas. Pues me acuerdo que para la industria de la música, regresando a esto, aceptara la idea del MP3, pues tuvo que llegar a Apple y decir, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, y tenía el volumen para poder mandar y dar un manotazo en la mesa frente de las compañías dueñas de la música, porque antes no lo permitían, eran empresas que iban muy rezagadas respecto a al tema tecnológico. Entonces, el timing yo creo que es el otro gran aprendizaje. ¿Cuándo, no? ¿Cuándo debes de hacer algo que todavía estés en tiempo, que no se te hizo tarde, que te va a funcionar? Yo creo que cualquier emprendedor dentro de empresa o fuera de empresa pues lo va a saber. En aquel entonces te acordarás que aparte era algo que solía decir mucho Jaime Chico, no sé de dónde se sacó esa analogía, pero era muy buena, porque todavía cuando veíamos películas en DVD había que comprarlas de región 4, ¿te acuerdas? Que NAPS, y ya hasta luego el región 4 se volvió hasta una forma peyorativa de referirse a cosas corrientes, ¿no? No, esto es región 4, ¿no? Pero era porque la industria filmográfica pues tenía esta idea de que cuando les daban una película, primero iba la primera ventana que le llaman todavía de exhibición, pues la tenía el ejército, luego los hoteles, luego los Estados Unidos, luego Europa y luego ya venía Latinoamérica, África, países en vías de desarrollo del tercer mundo. Jaime solía decir mucho cuando íbamos a echar a andar algo, no coman ansias, ¿no? Somos región 4, tenemos tiempo de ver lo que pasa en otras partes del mundo y ver si funciona, pues ya luego lo implementamos. Esa ventana, que ya no existe en la región 4, ya todo se exhibe, siguen habiendo algunas cositas, ¿no? Cuando vas a tu servicio de streaming, etcétera, te siguen encontrando algunos títulos que todavía no salen en México, que ya están allá, pero prácticamente se ha desvanecido esa idea, ¿no? Esa idea ya no existe, ese tiempo que antes teníamos cada vez es menor. Yo creo que sigue siendo Latinoamérica en muchas áreas, hay un rezago o simplemente su tiempo no responde a la competitividad que ves en Estados Unidos, en Asia. Entonces sí tenemos en algunas industrias, pues sí tenemos la posibilidad de darnos un poquito el tiempo, cada vez es menos. Sí creo que eso se aprendió y ese es un mensaje también hacia adelante para todo mundo, ¿no? ¿Cómo enfrentas cuando tienes enfrente de ti una oportunidad o una necesidad por un problema que estás notando? ¿Cuánto tiempo tienes antes de decir, chin, ya se nos pasó, ya no es mío, ¿no? Ya alguien más se comió este mercado y no lo puedo hacer. Y quizás la tercera, simplemente por hacer un 1, 2, 3, tiene que ver con lo que yo hago hoy. Es decir, no todo lo puedes desarrollar en casa. Hay cosas que tienes que voltear a ver y decir, oye, esto realmente es core, es base. O sea, el hecho de que yo decida que esta función, ya sea que porque hoy tengo que incorporar inteligencia artificial en mi negocio, tengo yo que hacer dentro de mi empresa, por más datos confidenciales que manejo, tengo que hacer mi propio LLM para esto. Hacer un LLM vale entre 5 y 20 millones de dólares, dependiendo de cuántos parámetros e información le vas a meter al modelo. O sea, realmente, o te apoyas en modelos de afuera, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas incluso que están muy bien valuadas ahorita en Internet, que hacen IAs específicas, realmente desarrollaron su propio LLM? Tú tienes un chatbot que funciona bastante bien y yo sé que tú utilizas lo que está ahí disponible. ¿Para qué vas a tú usar tu capital para desarrollar un LM cuando implica millones de GPUs, montón de inversión, gente que quizás no la tenemos? Yo creo que el tercer aprendizaje es que en aquel entonces había un apetito enorme, a pesar de que andábamos invirtiendo en empresas, volteábamos a ver y siempre llega el valiente en la empresa.
es que yo lo hago más barato, yo lo hago mejor. Y sí, hay cosas que si son core, hazlas adentro, porque pues no le vas a dar esa idea o esa competitividad de tu competencia. Pero ese trabajo es a veces hasta un prurito para muchas empresas, para muchas personas en empresas, el querer desarrollar todo en casa. Y hoy día estamos viviendo un mundo tan rápido, tan digitalizado, que tienes que aprender a tener alianzas. Y a veces el aliado es amigo, es competidor, es proveedor, es cliente. Y eso quizás es lo que más hay que aprender a hacer, ¿no? En el nuevo mundo en el que vivimos, uno tiene que aprender a manejar relaciones de diferentes perspectivas, desde esa de cliente, de ese o proveedor. Una de las cosas que yo no comenté hace rato, que tiene que ver con mi trabajo de innovación, es que también coordino alianzas de las empresas más grandes que tiene el grupo, sobre todo América Móvil, que son el caso de Amazon, Google, Microsoft, con los hyperscalers, digamos, y las empresas más grandes en verticales en el mundo digital, ¿no? Y estas empresas sabemos que muchas de ellas son proveedoras. Pongo el ejemplo de pues, Google. Google es proveedor mío porque todos los Androids que vendemos de alguna forma pues traen el buscador que está asignado a ellos. Vamos, como clientes míos también me venden productos de empresa, pero también con ellos vendo, con ellos salgo al mercado a vender productos de nube, productos de búsqueda, etcétera. Entonces yo creo que ese es el gran aprendizaje. No trates de hacer todo en casa. Pregúntate muy claramente cuando tienes a estos héroes internos de las áreas de tecnología, de sistemas, que vas a presentar una idea y te van a salir y decir, yo lo hago. Muchas veces el dueño de la empresa es feliz, lo que quiere es oír no compren, aquí lo hacemos. ¿Quién no quisiera tener a alguien, un genio adentro que te diga, señor, yo le hago el siguiente buscador, yo le hago su propia inteligencia artificial, no compre nada, ahorremos? Pues no. Tienes que estudiar si, oye, es mi core business, cuánto va a costar y en qué tiempo lo van a tener. Porque yo te puedo decir de cosas que hicimos nosotros que se conseguían afuera, pues al final del día acabas desarrollando algo que quizás no es competitivo. Ponte a ver, son contados los ejemplos de una empresa que está integralmente, que todos los productos que tiene son exitosos. Es rarísimo, hablo del mundo de tecnología, ¿no? Incluso si volteas a ver a las grandes, mucho de lo que tienen es porque lo adquirieron y le pusieron, y no nos damos cuenta, pero ya todo eso es Google. O sea, el Android de Google no crean que lo inventaron de ser un genio. Hoy voy a hacer un sistema operativo. Compraron algo que ya estaba hecho y lo exponenciaron con dinero. O sea, Google realmente el producto core de ellos, lo que inventaron es el buscador, y de ahí con el éxito que tuvo ese negocio publicitario es que hicieron muchos negocios más, pero muchos los hicieron adquiriendo afuera. A veces no nos enteramos, pero así es. Andrés, me platicabas en nuestra entrevista previa que te gusta crear desde cero y entregar. Hay quienes dicen que hacer esto o manejar un stack de varios proyectos simultáneos es distractivo y no genera tanto valor. ¿Qué piensas? No sé para cuántas cosas aplique. Cuando digo que me gusta hacer algo de cero y entregar, quizás tiene que ver, no sé si usaba incluso la analogía de las películas, y voy a ponerle entre paréntesis eso, empezar de cero. Quizás yo mismo exageré, pero me gustan los proyectos de transformación, que puedes tú ver el inicio y el final en un periodo corto de tiempo. Desde, tú sabes que uno de mis hobbies, creo que el tuyo también es cocinar. Pues sí, cuando cocinas, pues tienes materia prima básica y en poco tiempo la conviertes en un platillo muy, muy sabroso y muy vistoso, ¿no? Si eres ingeniero constructor, pues sí, o sea, me ha tocado ver desde que empezaron a acabar el estacionamiento de la siguiente parte de Antara, pues bueno, ya va para 3 años porque lo tuvieron que demoler a la antigua, creo, yo no sé si no se puede, no se debe, es muy caro, pero no lo demolieron con dinamita, lo demolieron a mano, todo un edificio enorme que era de la General Motors, ¿no? Entonces, pero de alguna forma estoy viendo como un proyecto que alguien llevó, esto va a ser, pues durante 4 años estoy viendo el desarrollo desde cero literalmente porque tiraron, cavaron y van a erguir un edificio maravilloso aquí enfrente. Tú que eres emprendedor, pues sí, desde una idea, tomarla y entregarla, pues es muy padre. Y empezar con la siguiente. Otra de las áreas que me ha tocado mucho ver porque estoy muy involucrado por mi trabajo con el tema de video por Claro Video, la música por Claro Música. Entonces me toca ver sobre todo en video. Hemos nosotros producido, quizás mejor decirlo coproducido. Realmente no nos ponemos nuestras claquetas y demás y vamos al set de filmación. Pero sí me ha tocado ver proyectos desde que lees un guión y ver cómo el productor junto con el director deciden, oye, pues vamos a usar este cast, este es el diseño de producción. Pues esa parte es fascinante y son proyectos que pueden hacerse pues, en 2 años, ¿no? Hasta pues, hay proyectos que se hacen en menos tiempo, ¿no? Desde que traes la idea y desde ella creas un guión. Esa parte me atrae mucho, ¿no? Y habemos personas que nos gusta ver ese proceso de transformación de materia prima o de idea a materia prima a producto terminado, pues es increíble, ¿no? A mí realmente es de las partes que más me apasiona y que más me gustan. Cada vez se escucha más, no creo que sea nuevo, pero bueno, ahora que hay tantos memes y demás de la felicidad. Realmente no es que la felicidad es el punto último donde vas a llegar.
pues uno hace feliz o experiencias te hacen feliz, porque para que te sepa la felicidad, pues tienes que de pronto tener fracasos, tener momentos infelices, ¿no? Pero en el proceso de hacer y de crear, te hace feliz cuando tienes esa posibilidad de haber tomado una idea pues, muy básica y llevarla a buen puerto, ¿no? Aunque sin duda ese proceso haya tenido altibajos, haya sido muy complicado, de pronto te quitaron el dinero, de pronto tienes que ajustarlo por alguna razón, pero llevarlo a buen puerto pues es muy atractivo, ¿no? Entonces yo creo que ni diría que es adrenalina, hay momentos de adrenalina en ello, ¿no? Pero yo creo que pues, a los emprendedores sin duda eso les ha de encantar, no solamente el hecho de haber descubierto una falla del mercado o un problema básico y decir, ya encontré cómo solucionarlo y ahora voy a meterme en el rollo de buscar capital y de buscar gente que me ayude a desarrollarlo e irlo sacando adelante, y el día a día de estar haciendo es apasionante. Lo veo, insisto, un poco como un productor de cine o como un chef. O sea, esos procesos de transformación son increíbles, ¿no? Y dependiendo, hay gente que puede tener una visión de que, híjole, pues voy a sembrar macadamias. Y bueno, pues espérate, ¿no? Porque creo que dan frutos hasta los 15 o 20 años. No sé cuánto es, pero sé que son de los que dan frutos en mucho tiempo. Hay gente que tiene la paciencia de hacerlo. Yo sembré en mi casa una jacaranda y a la fecha no veo nada. Tengo un olivo también y no veo nada. Pero bueno, uno debe de combinar algunas cosas donde vas a tardar de ver el proceso de tu siembra, pero combinarlo con estas cosas de rápido impacto, por llamarlo así, pues es sorprendente, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, pero aproveché para dar un poco mi punto de vista de lo que son temas de transformación. Muy claro, y yo, ¿qué te puedo decir? Yo comparto esa adrenalina y esa pasión y ese gusto de ver, como dices, transformado algo que pensaste y que alguien está consumiendo y que alguien está usando. Entonces, sin duda, es parte de nuestro ADN. Andrés, ¿quiénes son Patricia, Daniela, Andrés y Juan Pablo? ¿Y qué rol han jugado en esta trayectoria profesional y personal? Bueno, pues qué padre pregunta. Patti es mi esposa. Con ella, llevo casado con ella cerca de 26, 27 años. Que no me oigo. Bueno, yo me voy a ir cuando oiga el podcast. Entonces no me acuerdo exactamente cuántos años llevamos de casados, pero no tenemos los 30 todavía porque ya habría un festejo. Pero bueno, por ahí ando. Daniela, Andrés y Juan Pablo son mis hijos. Ya todos ellos adultitos o adolescentes. Daniela tiene 24, Andrés tiene 21 y Juan Pablo tiene 17, ya la semana que viene 18. ¿Qué te puedo decir? Uno tiene, al menos en mi caso, yo me imaginaba a mis hijos como Andresitos, ¿no? Todos me los imaginaba con alguna parte, todos les va a gustar la tecnología, a todos les va a gustar la mercadotecnia, un poco mis características, incluso mis hobbies, ¿no? Todos les va a gustar. Yo no soy muy de deportes, para hacerte real, o sea, realmente yo empecé a correr y a hacer bicicleta como parte pues para estar sano, pero por ejemplo en deportes de equipo pues, era nefasto, ¿no? Me metieron al fútbol, me acuerdo de pequeñito, porque mi mamá hacía unas tortas maravillosas, ¿no? Y las llevaba, y entonces, pues qué padre, que venga Andrés por sus tortas, decía el entrenador, pero realmente pues nunca hice buenos deportes de equipo, pero pues empecé a hacer deporte por ello. Entonces dije, pues mis hijos no lo van a adquirir, y la sorpresa es que, al menos en la forma en la que yo eduqué a mis hijos, yo les doy, he centrado mi mayor esfuerzo en darle mis valores que no tienen nada que ver con mi carrera ni con mis pasiones, ¿no? Los valores que yo les he inculcado sí tienen que ver con la curiosidad, tienen que ver con la bondad, tienen que ver con el tema de siempre ayudar. Cuando me preguntan, oye, ¿qué quieres o qué te imaginas que va a decir tu tumba, no? Le digo, pues no sé si pongan estas cosas, ¿no? Pero si por algo se van a recordar de mí, dicen que hay dos muertes, no me acuerdo si esto es de los mayas o los mexicas, ¿no? Pero decían que hay dos muertes. Una es cuando te mueres físicamente y otra es cuando la gente se olvida plenamente de ti. Pero pues bueno, mientras no se olviden de mí y que se acuerden de mí por lo que yo hice por los demás, me siento agradecido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que yo les he inculcado a mis hijos. Traté de inculcarles, te sé honesto, los metí a veces con engaños a correr carreras de 5 kilómetros. Les decía, los voy a llevar a ver el amanecer a Chapultepec, papá, pero qué flojera de plano, les va a encantar. Y yo ya les tenía los uniformes con su número y los metí a hacer una carrera que a duras penas caminando la acababan. Pero traté de meterles eso así. A mí, como sabes, me gusta mucho de forma amateur hacer magia o la cocina. Entonces la magia, pues nadie les encanta que les haga magia, pero nadie me dijo, papá, quiero aprender a hacer magia como tú. La cocina, pues sí, realmente dos de mis hijos, aunque no son tan metidos, pero cuando yo cocino, ese es un plan que hacemos padrísimo en familia porque pues, todos ayudan. En la parte de las carreras, no, mira, yo les había dicho a mis hijos, me gustaría que estudiaran ingeniería porque yo estudié administración, pero siento que hoy día, si el mundo que se van a enfrentar ustedes va a requerir, pues todavía mucho más capacidad en ciertas cosas, la ingeniería les va a dar una mayor redondez y posibilidades, bla, 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 cosas que yo me leo, me creo, y sobre todo porque pues, he vivido en un mundo
pues tú lo sabes, lleno de ingenieros, ¿no? Pues mi hija mayor trató de darme gusto y al año me dijo, papá, no puedo, me voy para otra cosa. El mediano quiso ser abogado, tampoco pudo, acabó estudiando administración, y el pequeño pues todavía no sabe qué quiere hacer, ¿no? Le gusta mucho el campo y la ganadería. Entonces, realmente hoy estoy dándome cuenta, el mundo al que vamos va a ser cada vez más importante que tengan bien fincados sus valores, porque no sabes realmente con todo lo que se avecina de inteligencia artificial, con los cambios sociales que se están dando, con la relocalización de las zonas. O sea, pues como bien lo dicen varias personas, estamos viviendo un cambio de era. Ya no nada más es una era de cambios, es un cambio de era completamente, y nos va a pasar a nosotros, los de mi edad. Yo tengo 57 años, me va a pasar, lo voy a poder ver, vamos, si me dan salud, pero a ellos les está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que ya más que tratar de encontrarles la carrera, ellos han sido un motor de satisfacción para mí, porque han encontrado cada uno cosas que hacer. Veo los valores que yo les he dejado o que les he ido tratando de transmitir, los veo muy marcados en ellos, a todos, insisto, sin ser carreras específicamente, pues todos me recuerdan las cosas importantes que tiene la vida, y eso es una cosa muy bonita que te dan los hijos. Como lo dicen muchas gentes, son prestados por un tiempo, pero pues ese tiempo que los tiene uno te da mucha satisfacción ver que están bien centrados, ¿no? Entonces ellos a mí me dan una satisfacción enorme el haber criado y educado hijos tan buenos, ¿no? Andrés, quiero ser respetuoso de tu tiempo, ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nuestra comunidad un libro, una frase y alguien a quien admiras para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. Uy, qué libros tengo tantos, pero algo que me he dado cuenta últimamente, con los libros igual que las series y las películas, es que soy como los contadores, ¿no? Traigo en la memoria las últimas entradas, ¿no? Y las primeras salidas, como que me recuerdo de lo más reciente o le tengo un aprecio. No hay un libro que tenga de cabecera, pero sí hay libros que he releído que me gustan mucho, y te podrá decir que un libro que resuena mucho en mí, pero quizás por los momentos que estamos viviendo tan difíciles, es un libro que se llama Propaganda. Sé que es la respuesta más rara que vas a oír, porque no te estoy dando ni la Biblia, ni te estoy dando el vendedor más grande del mundo, que me encanta. Es un libro que incluso lo leí con mis hijos. Ese libro lo leí en una ida a Valle de Bravo, ida y regreso lo puse, el Doc Mandino, y les encantó, porque pues, es un cuento. Pero realmente este libro actualmente resuena mucho en mí, porque vivimos un mundo cada vez más complicado con este tema de los fake news, los fake everything, donde es muy fácil caer en lo que la gente nos dice. Uno de los grandes temas que yo discuto mucho con mis hijos cuando me dicen, fíjate que pasó esto o viste esto, le digo, ¿dónde lo averiguaste? ¿Dónde lo viste? ¿Investigaste? Y sí, porque ¿cuántos mensajes no recibe Roger, o todos los que nos escuchan, que hasta los reenvías porque te lo envió alguien en que confías que ya hizo su tarea, o bueno, simplemente lo está reenviando a alguien que sabes que es abusado? Si te lo reenvió es porque de alguna forma vio que o lo creyó, ¿no? Yo he recibido de gente que la tengo en muy alta estima, cosas que luego me dicen, sorry, me equivoqué, ya lo investigué y no era, ¿no? Entonces, sé que pueden parecer tonterías, pero esto lo vamos a vivir muy, muy fuertemente. Entonces, releí durante el fin de año este libro de Propaganda, y además te lo pongo aquí porque sé que podrá poner libros que ya alguien más dijo, ¿no? Pero lo quiero poner porque creo que es una buena lectura, muy corta, o sea, no hay aburrición, y habla de cosas interesantísimas. Edward Bernays, el autor, es considerado el papá de las relaciones públicas. Yo creo que tú y yo, que tenemos ese background de la publicidad, yo quiero pensar que mi papá en algún momento él ya murió, pero quizás lo leyó. Cuando lo he comentado con publicistas, muchos de ellos lo conocen, otros extrañamente no, pero es el papá de las relaciones públicas. Tiene cosas en su historia sorprendentes. O sea, este señor es el que hizo las campañas para que las mujeres fumaran, es el que hizo la campaña para que en Centroamérica de alguna forma se le voltearan a los panameños. O sea, las relaciones públicas o la propaganda como un término malo, ¿no? Cuando te llenan la cabeza de mentiras, es importantísimo entenderlo hoy día. Entonces creo que es un libro obligatorio para quienes nos escuchan, tanto desde el punto de vista profesional hasta como de papá educador. Sé que me preguntaste uno. No lo he leído 2 veces, pero es un libro de una persona que me sorprendió escribir un libro tan bonito, cuando es una persona que está su imagen muy asociada al capitalismo y a la rudeza financiera. Y es el libro de Principios de Ray Dalio. Es un libro muy recomendable porque la primera parte, o sea, está dividido en 2. La primera parte habla de principios básicos que uno debe de tener, habla de cómo lo hace en su empresa, y la otra, una parte tiene que ver con su empresa y otra parte tiene que ver con los principios como persona. Literalmente me vino a la mente ahorita por lo que te estaba diciendo, pero si tengo que basarme en algo importante, diferente a lo que sueles escuchar en tu programa, por eso puse Propaganda de Edward Bernays. Frase, pues mira, esta la voy a repetir toda la vida. No sé si algún día haces este podcast, lo haces en video.
Yo tengo esta frase y la tengo expuesta aquí en mi oficina. Es de Immanuel Kant, un filósofo de los últimos importantes que hemos tenido, y dice que las reglas de la felicidad es algo que hacer, algo que amar y algo que desear, refiriéndose a que para ser feliz tienes siempre que tener algo que hacer, ya sea tu trabajo y cualquier tipo de trabajo, ¿no? Pero tú te levantas y quieres hacer algo, no te vas a sacar de flojo. Entonces, algo que amar o alguien que amar, ¿no? Pues tu familia, tu esposa, lo que tú quieras. Pero aquí es más en la parte humana, ¿no? A quienes amas. Es importantísimo tener a alguien quien amar. Y algo que desear es algo que te propones hacer, ya sea un viaje, tener algo, o sea, se vale que dentro de tus valores quieras no solamente saber, si quieres tener, se vale, oye, me quiero comprar este coche, o quiero hacer este viaje, o quiero tener esta experiencia con mi familia, o tengo este proyecto que hacer. Esa es de mi frase, la repito mucho, no me la pusiste difícil porque pues hasta aquí la tengo, ¿no? Toda la oficina, creo que tú has venido, la tengo repleta de frases. Tengo una muy bonita de Sofía Loren, pero no es mi favorita. La tengo porque el cuadro es muy bonito y porque cuando hice esta oficina, me acuerdo que todo mundo me estaba orillando a hacer, ¿te acuerdas, no? De esas clásicas de que el ejercicio que haces en cualquier empresa de determina tu misión, visión, valores, principios. Está bien tenerlos, es importante que toda la empresa, sobre todo cuando eres muy grande, la gente tiene que estar alineada en algunos principios y valores de cómo eres o cómo es el grupo en este caso, ¿no? Pero dije, a mí ya no me hagan más pósters ni tacitas de principios y valores porque nadie se los va a acordar y está muy trillado. Entonces buscamos películas y música, etcétera, donde hubieran frases que de alguna forma emulaban los valores de nosotros mismos. Así es como llené toda la oficina de frases que aparecen en canciones y películas por artistas, ¿no? Entonces, pues ahí tienes dos referencias. Y la última, me extiendo tanto en mis respuestas que se me olvidan a veces cuando son preguntas de... Persona. Pues mira, realmente yo sigo todavía muy, muy, muy sorprendido de la vida de Steve Jobs. Y hablo de él por el tema que trata este podcast. Cada vez que lo escucho, sobre todo cuando escucho su filosofía tras saber él de su enfermedad, creo que es legítima, porque yo escucho hay personas que todavía están viviendo, pero tienen muchos intereses económicos de por medio. Entonces, a veces lo que dicen, creo que hay un poco de BS detrás, o al menos no estoy seguro de que se lo compren, porque luego siguen pensando que van a vivir toda la vida. Pero cuando yo veo la filosofía de Steve Jobs, insisto, él cuando ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida, aunque sé que es una persona que fue rudísima, para aquellos que están buscando emprender, para aquellos que buscan hacer una diferencia, un cambio, crear algo importante en la vida, creo que es una persona a seguir. No pongo otros, muchos de ellos he leído sus biografías y me parecen genios también para seguir, como Da Vinci, Franklin, etcétera, pero realmente pues no me tocó verlos como ver los videos, insisto, de Jobs, refiriéndome particularmente a lo que trata tu programa, ¿no? Creo que sigue siendo un referente y por mucho tiempo lo será, ¿no? Un referente en personas que lograron cambiarnos la vida, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por atreverte a surfear estas olas con nosotros y ser parte de este movimiento para generar abundancia con impacto. Cuéntanos, por favor, en dónde te pueden encontrar nuestros surfers. Pues mira, casi todas mis redes sociales, digo casi porque me estoy acabando de memoria, pero creo que todas, tanto X, que no lo uso mucho para ser honesto, uso más, el que más utilizo es LinkedIn, pero también tengo X y tengo Instagram. En todo soy Andrés Vamer, con Vamer es con V, que es la reducción de mi apellido Vázquez del Mercado. Entonces Andrés Vamer me lo encuentran con LinkedIn, con Instagram y con X, aunque insisto, Instagram no lo uso para poner mi vida, pongo cosas que me interesan, lo uso mucho para frases, pero bueno, por ahí también me pueden mandar mensajes, aunque insisto, la principal es LinkedIn, pero es hoy día para estos temas creo que es la más importante. Escucharte me hace recordar hace 23 años. La verdad es que mucho tiempo y ahora escucharte, vuelvo a entender por qué decidí hacer esta carrera, por qué decidí emprender, por qué decidí jugar a crear, ¿no? Y te agradezco mucho esa oportunidad que en su momento me dieron y que sin duda me sirvió para impulsar, ¿no? Más mi carrera, mi pasión y mis grandes ambiciones. Gracias. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente. Espero yo poder algún día también, perdón que te interrumpa, pero espero yo poder entrevistarte pronto. Tengo un programa, pero creo que tú has hecho una carrera formidable, entonces tú eres digno de ser entrevistado también. Un honor que me entrevistaras, por supuesto, me encantaría. Gracias de nuevo. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short. Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.